El significado y rol del dogma en la sociedad. Un dogma es una creencia fundamental o principio que se considera incuestionable dentro de un sistema de pensamiento, ya sea religioso, filosófico o ideológico. Este término proviene del griego dogma, que significa opinión, decreto o doctrina. Sin embargo, en su uso más común, especialmente en contextos religiosos y políticos, un dogma se refiere a una doctrina que debe ser aceptada sin lugar a duda y sin posibilidad de cuestionamiento. En la mayoría de los casos, los dogmas son establecidos por una autoridad superior, como una iglesia, una doctrina filosófica o un sistema de poder, y no se espera que los individuos sometidos a ellos hagan cuestionamientos. A continuación, exploraremos en detalle qué significa un dogma, cómo funciona en distintas áreas y ejemplos de su aplicación en la religión y más allá. Incuestionabilidad. Un dogma es una creencia que no se puede poner en duda ni ser modificada. Se considera una verdad absoluta que no está sujeta al debate o a la reflexión crítica. Por lo tanto, las personas que pertenecen al sistema que promueve el dogma deben aceptarlo sin discusiones. Autoridad suprema. El dogma es impuesto por una figura de autoridad que tiene el poder de definir lo que es verdad en ese sistema. Esta autoridad puede ser una figura religiosa, como el Papa en la Iglesia Católica, un líder político o incluso un colectivo de pensadores que determinan qué creencias deben ser aceptadas. Obligatoriedad. Los miembros de una comunidad, ya sea religiosa, política o filosófica, deben adherirse completamente al dogma para formar parte de esa comunidad. El dogma establece las bases de lo que es aceptable y lo que no lo es. Universalidad. Los dogmas suelen ser universalmente aplicables dentro del contexto que los establece. Es decir, lo que se considera dogmático en una tradición o ideología debe ser aceptado por todos los miembros de la comunidad, sin excepciones. En las religiones tradicionales, los dogmas suelen ser los pilares fundamentales sobre los cuales se edifica toda la doctrina religiosa. Estos dogmas no solo explican conceptos teológicos, sino que también guían la práctica religiosa y la moral de los creyentes. Los dogmas se presentan como verdades reveladas, es decir, creencias que se consideran reveladas por Dios o una entidad superior, por lo que deben ser aceptadas por los fieles sin cuestionamientos. Dogmas del cristianismo. La Trinidad. En el cristianismo, uno de los dogmas más importantes es la doctrina de la Trinidad, que establece que Dios es un solo ser, pero existe en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Este dogma es aceptado por las principales denominaciones cristianas, como la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas y muchas ramas del protestantismo. La Inmaculada Concepción. Un dogma de la Iglesia Católica sostiene que la Virgen María fue concebida sin el pecado original, lo que la hace una figura puramente santa, apta para ser la madre de Jesucristo. Este dogma fue proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Dogmas en el Islam. En el Islam, el dogma central es la unicidad de Dios o Tauhid, que afirma que solo hay un Dios, Allah, y que no hay ningún otro ser divino. Esta doctrina es absolutamente fundamental para el Islam, y su violación se considera una herejía. Dogmas en otras religiones. En el judaísmo, aunque la religión es menos dogmática que otras, algunos aspectos fundamentales, como la existencia de un solo Dios y la Torá como palabra revelada, pueden considerarse dogmas, especialmente dentro de las tradiciones ortodoxas. En el hinduismo, aunque más diverso, algunas escuelas filosóficas sostienen dogmas sobre el concepto de Brahman, el principio absoluto, y la reencarnación, que son creencias fundamentales para los adeptos a estas corrientes. El concepto de dogma también trasciende el ámbito religioso y se extiende a otros campos como la filosofía y la política. En estos contextos, el dogma puede ser un principio rígido que no se puede desafiar ni reconsiderar. En la filosofía, el dogmatismo se refiere a una postura rígida que evita la reflexión crítica sobre las creencias fundamentales. Algunos filósofos, como los del empirismo y el racionalismo, han criticado el dogmatismo, ya que creen que el pensamiento debe estar siempre abierto a la revisión y al cuestionamiento. El dogmatismo filosófico puede verse en diversas escuelas de pensamiento que establecen principios como verdades absolutas y que rechazan la posibilidad de ser modificados, sin importar el avance del conocimiento. Platón, por ejemplo, tenía dogmas sobre la existencia de formas eternas e inmutables que no podían ser alteradas por el pensamiento humano. En la política, los dogmas son igualmente peligrosos, ya que pueden llegar a ser principios rígidos y absolutos que los líderes o los regímenes imponen a la sociedad. Los dogmas ideológicos de sistemas como el marxismo-leninismo o el fascismo han sido utilizados para controlar el pensamiento y las acciones de las personas, limitando la libertad de pensamiento y el debate.
Los dogmas políticos tienden a promover la unidad ideológica dentro de un grupo o nación, pero a menudo a costa de la diversidad de opiniones. Los dogmas, aunque en muchas ocasiones pueden ser vistos como restricciones, cumplen un papel unificador y estabilizador en las comunidades que los adoptan. Esto se debe a que ofrecen claridad y coherencia. Los dogmas definen qué es lo que se debe creer, lo que evita la fragmentación ideológica dentro de una comunidad. Unidad en la práctica. Cuando todos los miembros de una comunidad comparten las mismas creencias fundamentales, esto fortalece la identidad colectiva y la cohesión del grupo. Seguridad. Los dogmas brindan una sensación de certeza y seguridad espiritual o ideológica. Ofrecen respuestas definitivas a preguntas sobre el propósito de la vida, la moralidad, el destino humano y la naturaleza de lo divino. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que el dogmatismo puede limitar el progreso del conocimiento y la evolución de las ideas, ya que impide la crítica y el cuestionamiento. Si bien los dogmas han jugado un papel importante en el desarrollo de las religiones y las ideologías, es esencial recordar que, como toda creencia o doctrina, pueden ser cuestionados y revisados a medida que evoluciona el conocimiento humano. A veces, la aceptación ciega de dogmas puede llevar a una mentalidad cerrada que limita la exploración intelectual y espiritual. Por lo tanto, aunque los dogmas ofrecen estructura y certeza, también es necesario mantener un equilibrio saludable entre la fidelidad a ciertas creencias y la apertura al diálogo y a la reflexión crítica. Si este tema te ha resultado interesante y quieres profundizar más sobre conceptos filosóficos, religiosos y espirituales, no olvides darle like a este artículo y suscribirte para seguir explorando ideas fascinantes que te inviten a reflexionar sobre el sentido de la vida, la espiritualidad y la filosofía. Comparte este contenido con tus amigos y ayúdanos a seguir creando más artículos para todos los curiosos y pensadores.